En primer lugar, el tema del trabajo que se desarrolla en las secciones nacionales para nosotros nos genera un espacio como gobierno, un espacio muy rico donde nos juntamos en el caso de Chile con 17 organizaciones de carácter nacional. Para que tengamos una idea, estamos hablando de alrededor de 1.300 organizaciones de base. Y en tema de cantidad de productores que eso representa son alrededor de 117.000 de los 170.000 productores que hoy día forman parte de los usuarios de INDAP o del Ministerio de Agricultura cuando pensamos en la agricultura familiar. Entonces, esa instancia de encuentro que nos genera la REAF, nosotros, las secciones nacionales que proviene del tema de esta plataforma de diálogo que significa la REAF, nos ha permitido cada 2 meses tener una frecuencia bastante sistemática de reuniones donde nos juntamos, como te decía, con estas 17 organizaciones y se discute, hay un momento de reflexión muy interesante donde se habla no solamente de los temas que tienen relación con la institución propiamente tal, con el Ministerio de Agricultura en este caso o el INDAP, sino que se habla sobre la política de desarrollo rural en todos los aspectos que eso significa. En este marco se generan conversaciones, se genera una agenda de trabajo y en muchos casos la institución empieza a generar instrumentos o programas de apoyo y fomento que van en la dirección que se discutió en esta instancia. Ahora, lo interesante resulta que los temas que se discuten en la sección nacional coinciden normalmente con lo que se discute a nivel regional. Cuando hablamos del tema de jóvenes, hoy día el acceso de los jóvenes al financiamiento, el acceso de jóvenes a los programas de fomento, ya sea para el autoempleo, el emprendimiento o para tener una mejor forma de vivir en el campo, empiezan a ser coincidentes con los diálogos regionales. Como en todos los procesos donde actuamos los seres humanos, que tenemos una diversidad increíble, siempre son perfectibles, son espacios donde uno puede ir generando mejora. Lo interesante de esto es que este espacio de conversación nos genera un espacio de mejora permanente. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta que donde hay que fortalecer, donde hay que hacer esfuerzos mayores, tiene que ver con la comunicación. Básicamente en cómo dialogan, en cómo se hace efectiva la comunicación entre las organizaciones de base, entre los grupos temáticos, la sección nacional y cómo esa información se conecta en forma oportuna con lo que se discute en la REAF, en este gran encuentro regional que es esta plataforma. Yo creo que el principal desafío es poder permanecer en el tiempo. Le decimos la sostenibilidad que estos espacios tengan. La REAF, si bien tiene 12 años, a veces uno dice, bueno, 12 años es bastante tiempo. Sin embargo, en la vida, ¿cierto? 12 años probablemente estamos entrando a la adolescencia. Por lo tanto, hay un camino que recorrer que es sumamente importante y que es delicado. Es bastante delicado. Cuando se entra en la adolescencia, existen muchos factores que hoy día inciden en las decisiones, inciden en el ánimo de la gente y qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que el énfasis hoy día tiene que ver en cómo nos proyectamos en el mediano y largo plazo. Y estos procesos son procesos muy de largo plazo. Tenemos que estar pensando en los próximos 10 o 20 años. El cómo hacemos sostenible un espacio como este. Y ahí esto nos tiene que obligar, ¿cierto?, a generar una conversación en función de eso y ver de qué manera tanto la sociedad civil se apropia, ¿cierto?, se hace cargo de esto y en diálogo con los gobiernos permiten tener una proyección de más largo plazo. La REAF en sí tiene una misión, ¿cierto?, que probablemente va más allá de solo el facilitar el comercio, sino que tiene que ver con esa instancia que permite estar en diálogo permanente y a partir de eso ir haciendo una construcción. Y el desafío yo creo que es tener una mirada a largo plazo para que esto se haga sostenible.